Muy buenas noches, damas y caballeros. Quien les habla Omar Samaniego. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con un invitado, el ingeniero César Rojas, quien es director en PEI, el Proyecto Especial Escuela Bicentenarias. Anteriormente también ha elaborado como gerente de proyecto en el proyecto de los Panamericanos y también en la ARCC. Tengo el gusto, pues, de conocer ya desde algún tiempo a César. Doy fe de la gran prolijidad que tiene en la materia, siendo partícipe, pues, de 3 proyectos emblemáticos bajo el contrato NEC. Yo creo que lo que nos va a poder compartir en esta ocasión va a ser muy valioso. Esperemos, pues, que ustedes puedan recibir todo aquello que les puede nutrir y orientar en la gestión de proyectos con el enfoque NEC. Y antes de dar pase a que nos comente algo también César, les quiero comentar cómo va a ser la estructura de esta presentación. Vamos a hacer un pequeño diálogo en este momento con César, unos 10 minutos probablemente, y ya vamos a ir al contenido con lo que nos tiene que presentar el ingeniero Rojas. Y subsecuentemente vamos a ir a un periodo de preguntas y respuestas. Nuevamente, muy bienvenidos a los que se conectan desde Zoom, obviamente, y las redes sociales. César, te puedes presentar. Mucho gusto tenerte acá. Hola, buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Es un espacio bastante interesante porque me permite compartir más que todo experiencias, ¿no? Y transmitir aspectos claves, ¿no? En este contexto donde el Perú ya va por la tercera experiencia utilizando este modelo contractual NEC. En Panamericano se usó el modelo NEC 3, en el proyecto especial de la Escuela Bicentenario de Salud estamos en el modelo NEC 4. Hay unas ligeras, o bueno, hay diferencias, sobre todo en lo que respecta a la gestión de riesgos y en el uso de la metodología Lean, ¿no? Entonces, creo que estamos avanzando. Esta es la tercera experiencia. La construcción con cambios optó por la misma opción de contratos. Hay una gama de opciones en función al tipo de proyecto. Entonces, de eso vamos a conversar un poquito, pero centrados en la experiencia de proyecto Lima 2019, concretamente de Juegos Panamericanos, que contó con 5 proyectos muy complejos y muy importantes. Muy bien, muy bien. Interesante. Les comento a nuestra amable audiencia que, bueno, con César coincidimos en una primera oportunidad en una exposición ahí en Chiclayo. ¿Te acuerdas, César? Ahí el año 2019. Muy interesante, donde estaba muy fresco, pues, el tema de los panamericanos, los exitosos panamericanos, y trajo una ponencia en realidad muy, muy nutritiva en ese entonces. Subsecuentemente nos volvimos a encontrar en PI. Yo estaba ahí en el área de calidad y tengo ahí algunas consultas y que sería interesante que nos puedas compartir, César, antes de ya empezar la parte de la presentación en sí. Tuyo, algunas cosas, ¿no? Quisiera que me orientes, no, nutras o me corrijas en todo caso. Me da la impresión que en PEIP se ha tenido, y se tiene en todo caso, un poquito más de tiempo para algunas cosas que de repente, por la coyuntura, por la premura, y con premura no quiero decir que no se ha hecho bien, obviamente salió muy bien, los panamericanos, sino que por límites del alcance hemos tenido la suerte que en PEIP se han profundizado en algunas cosas. Por ejemplo, no sé si el nivel de reportería que se llevó en Panamericanos es el mismo nivel que se está llevando en PI, ¿no? Un poco para matizar y ser más específico, por ejemplo, en el caso de calidad, nosotros ya yo había ya desarrollado un reporte en tiempo real en la nube hace octubre de 2022 y bueno, después se compartió con PIB y demás, pero después ya se oficializó meses después, ¿no? Y así, según el cronograma, según lo que estaba previsto, ¿no? Lo cual daba, pues, digamos, un panorama interesante de cómo estaban los proyectos, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿no? Yo quería saber si lo que hemos logrado, lo que se ha logrado en PAPE, en ese aspecto de lo que es reportería, monitoreo, también se gozó algo similar o algo menos desarrollado o muy similar ahí en Panamericanos. No sé qué nos podrías comentar al respecto, César. Sí, cómo no. Efectivamente, el rubro de reportes es un aspecto fundamental.
de lo cual también los contratistas se quejan de algún modo porque sienten que hay mucha presión sobre este aspecto, que tal vez por la cultura de gestión, los recursos que destinan para este propósito, pues no son lo que culturalmente hoy ya con la experiencia que tienen los equipos, o sea, somos más exigentes en contratos. En el caso particular de Escuelas Bicentenario, el proceso de reportes es muy intenso, ¿no? Y eso implica, ¿no?, destinar los recursos para que este personal pues se aboque a los temas principalmente de SOMA, de calidad, ¿no?, y de progreso. Entonces, Ujú. pues, cuesta dinero, o sea, el impacto de esta exigencia contractual en los reportes pues se traduce en soles. Y es una lucha, realmente una lucha bastante, bastante fuerte con los contratistas para la definición de los precios objetivos. Ya vamos a comparar, ya vamos a comentar acerca de la modalidad que se usa en Escuela Bicentenario y la diferencia que hay con lo que se utilizó en los Juegos Panamericanos. Pero efectivamente el proceso de reportes es muy intenso y requiere pues de toda una metodología y una disciplina para para poder atender ese requerimiento, que además permite que la entidad tenga el control en los dashboards. Y resumiendo, pues, son miles y miles de reportes que tienen que ser comprimidos ya para un manejo ejecutivo y tener una visión del progreso y dónde están los problemas para poder reaccionar oportunamente y corregirlos en esos los aspectos que puedan poner en peligro, ¿no?, los objetivos principales, que son los plazos. Claro, claro, muy interesante, ¿no? Y en sintonía con lo que yo intuía, yo no tuve la suerte de participar en Panamericanos, pero tal cual coincidimos, ¿no? Y sí, pues efectivamente, al menos en lo que fue mi caso, ya tenía reporte en línea, ahí en octubre 22, se presentó inclusive en ese momento a la parte PAID, pero obviamente se fue evolucionando hasta lo que hoy día es hoy y que buenamente está marchando, ¿no? Eh, Algo que también entiendo fue un gran desafío en los Panamericanos es la parte de completion, ¿no? Unos plazos de por sí muy ajustados, ¿no? Unas fechas que no podían moverse, ¿verdad? Y entiendo que hoy por hoy también es algo que naturalmente se avecina también en Bicentenario, ¿no? Muchas veces lo que sucede en los proyectos, y en todos los años que tengo experiencia, es casi un clásico, diría yo, que sucede en los proyectos, siempre tenemos incertidumbres, no todos los contratistas son uniformes, no todos los contratistas manejan el nivel de información, ni digamos, no solamente técnico, sino tema la parte económica que ellos manejan con los subcontratistas y demás, ¿verdad? Y algo que al menos yo he aprendido en lo que es también la práctica de gestión de riesgo en la que me he desenvuelto, y me sigo desenvolviendo, es que evidentemente van a haber cajas negras, definitivamente en más de un proyecto, y es natural. Obviamente no son deseables, pero lo va a haber, ¿no? Lo mínimo que uno puede hacer es definir dónde empieza y dónde termina la caja negra, ¿no? Yo siempre hago una analogía, ¿no? Si vamos a ser temerarios y nos vamos a lanzar de una altura, ok, tengo dos opciones. Me lanzo y veo qué pasa, o por lo menos tomo pues distancia a la profundidad de eso, ¿no? Y lo que tiene que ver también con la caja negra yo no puedo abrirla porque ya no sería caja negra, pero puedo saber dónde empieza y dónde termina. De esta forma yo puedo saber este contratista, cuántas cajas negras tiene y en qué medidas son manejables. Este contratista de repente es más ordenado y no tiene las mismas cajas negras que otro. De repente este tiene más ordenado sus cuentas de pagos, el otro menos, el otro administra mejor la ingeniería, puede prepararte un buen dossier, el otro en la realidad va a sufrir mucho. Ok, ahorita no lo puedo solucionar, son cajas negras, inclusive que dependen mucho del tercero, pero por lo menos puedo mapearlas, ¿no? Así dicho, ¿cuáles son, tomando como ejemplo los Panamericanos, donde además de las cajas negras naturales que pudieran haber tenido en un plazo muy comprimido, extremadamente exigente, cuál podrían ser las lecciones aprendidas que se podrían tomar para los desafíos naturales que se vienen en la parte completion en PAPE en todo caso? Bueno, podemos hablar mucho acerca de esto, pero vamos a ir a lo concreto, ¿no?
Algo que es, digamos, muy frecuente es lo referido a permisos y licencias. Ese tema es asfixiante y puede poner en peligro el cumplimiento de los hitos y los sectionals. Entonces, en el caso específico de Juegos Panamericanos, a pesar de que estaba revestido de este interés nacional, ¿no? Con decretos, decretos legislativos que te allanan un poco el camino para la obtención de permisos en modalidad A, licencias en modalidad A, es decir, automáticas. A pesar de todas esas facilidades, siempre se encuentran resistencias en el aparato estatal para la gestión de estos documentos. Y no solamente estamos hablando de las municipalidades para el caso de licencias, sino también las empresas prestadoras de servicios públicos, de agua, desagüe, de energía, de gas, ¿no? También el caso particular de agua, que es CEAPAL, maneja sus propios tiempos y es bien difícil que se acomoden a las urgencias que tienen propios proyectos como estos, que están condicionados por plazos extremadamente desafiantes. Entonces, esas condicionantes todavía se mantienen. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo ideal, ¿no? Vivimos en una realidad donde tenemos procedimientos administrativos que son muy pesados y que tienen plazos que, a pesar de que vas con todo el apoyo, pues no es fácil doblegar a las autoridades o a los directores para poder facilitar. Y algo también recurrente es, y en todo proyecto, con más intensidad todavía en proyectos complejos como estos, complejos por los plazos, ¿no? Es la definición de alcances. Ese tema que lo vemos en la teoría de la La división, división del alcance dijiste, ¿verdad? la definición de Ah, alcances. la definición del alcance. Definición de alcances. Gran parte del éxito del proyecto, ¿no? Porque ningún proyecto, por lo menos en Perú, está bañado en oro, ¿no? Necesita tener un grado de aproximación en la definición de alcances, de tal suerte que evite que tengas sobrecostos, y estamos hablando pues de eventos compensables en la terminología NEC, ¿no? Que te incrementan el costo. Entonces, es un tema, a pesar de que está en la teoría, todos lo sabemos, sabemos que tenemos que definir un alcance, podemos tener un diseño en la partida o no, o desarrollarlo en el camino, pero siempre hay esa suerte de espacios oscuros que se van a presentar siempre y que nos dificultan un poco la gestión del proyecto en términos de costo y en términos de plazo. Ujú, ok, ok. Muy bien, ese es justamente importante. Hacer una analogía, pues obviamente mientras un alcance más acotado, pues tengo la posibilidad de tenerlo más definido. Al tenerlo más definido, reduzco la incertidumbre. Cuando reduces la incertidumbre, pues naturalmente reduces el riesgo, ¿no? Ya antes de pasar ya a la presentación, yo tengo una frase, César, por ejemplo, y se asocia con el tema de lecciones aprendidas y riesgo, que fue también algo que yo trabajé en mi estancia en PI, poco vinculando esos dos elementos. Eh, la, la, la frase que tengo es, pues, el problema de ayer es el riesgo de hoy y el problema de hoy, el riesgo de mañana, si es que no se toman las medidas preventivas, ¿no? Las medidas preventivas. Porque algo que me pasó en el proyecto del paquete Y, por decir, en el proyecto Z, ¿verdad? Me puede volver a pasar en el proyecto T del mismo paquete Y. Entonces tiene que haber un nexo natural, una conversación natural, ¿verdad? Y quería saber, en todo caso, cómo se están manejando actualmente esa dinámica de lecciones aprendidas con asociación a riesgos ahí en el país. ¿Está eficaz? ¿Hay puntos de mejora tal vez? ¿Cómo lo ves actualmente? Sí, sí, efectivamente, en la Escuela Bicentenario tenemos un área de conocimiento, ¿no? Que se encarga de procesar y de retroalimentar estas lecciones aprendidas, ¿no? Si no revisamos y repasamos estas experiencias que nos llevan a una reflexión en el proceso de gestión del proyecto,
pues vamos a caer nuevamente en el error y vamos a perjudicar el progreso o la calidad o el plazo o el costo. Entonces, es fundamental, sí, tener una revisión continua y permanente de las lecciones aprendidas, desde varias ópticas, no solamente en la dirección pura, sino también tal vez en gestión de stakeholders. Es diverso el ámbito de la, de la gestión esta de las lecciones aprendidas, pero sí tenemos un espacio, un grupo de personas que procesan este tipo de temas. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que hemos tenido un buen preámbulo, una muy buena introducción. Ya tenemos un buen grupo, tanto en redes como en Zoom. Listo, César. Entonces voy a pasar a darte el host en este momento. Un Bien. segundito. Y a ver. Listo, César. Ya tienes el host y adelante. A ver, vamos a tratar de compartir, ya está. Bien. Me confirman, por favor, eh, si Sí, podemos se ve apreciar bien, César. en pantalla completa, ¿sí? Sí, correcto. Ok. Listo. Bueno, quienes habla es el ingeniero César Rojas Caramuti, soy chiclayano, ingeniero civil, formado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, y para mí, verdad, ha sido una muy grata experiencia poder dar mi aporte y todos mis conocimientos para la gestión del proyecto Villa Panamericano, que fue un proyecto, por lo menos uno de los 5 componentes del Lima 2019 que eran claves y fundamentales para el éxito de los Juegos Panamericanos. Y vamos, la presentación es un poco extensa, pero vamos a tratar de hacerla muy acotada y con los comentarios del caso. Entonces, el reto de los Panamericanos, ¿no? El reto de los Panamericanos fue planteado de la siguiente manera, ¿no? El 26 de julio de 2019 se tenían que dar los Juegos Panamericanos, denominados Lima 2019. El plazo impostergable. Entonces, eso te plantea un reto bastante grande y lamentablemente se parte en 5 años, de 5 años atrás que debían gestionarse todos los aspectos que correspondían pues a infraestructura, transportes y operaciones, ¿no? Creo que se perdieron, si cabe el término, 2 años en muchas dudas, en una imprecisión, en una falta de norte para realizar los juegos. Gracias a los directores, o por lo menos al director ejecutivo, Carlos Neuhaus, que la verdad yo siempre resalto y reconozco las cualidades y la calidad de personas que se tomaron las decisiones adecuadas. Si partimos de lo siguiente, ¿no? ¿Qué tenemos para ejecutar, qué teníamos para ejecutar el proyecto? Pues una ley de contrataciones, y ya sabemos que tiene un enfoque legalista que está, no he leído la última versión, entiendo que tiene cambios que incorporan estas metodologías de contratos estándar, como es el contrato NEC, ¿no? Pero en la foto a la fecha 2017 no existían esas facilidades. Por lo tanto, teníamos que decidir, se tuvo que decidir entre una ejecución en ley de contrataciones o mirar otra forma de gestión. Entonces, eh, nuestra ley de contrataciones de ese momento muy centrado en aspectos de penalidades, un enfoque muy realista, y el historial que hasta ahora tenemos es de controversias que terminan en arbitrajes que paralizan la ejecución. Entonces, el riesgo de fracaso era altísimo. Entonces, las autoridades de Panam Sports no podían correr y habían perdido un poco la confianza. Pues, hemos tenido que doblarles el brazo y ganar la confianza. Entonces, se opta, esta fue una de las decisiones claves, ¿no? Se opta por suscribir un convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido, ¿no? Y ese convenio venía asociado, acompañado pues del contrato NEC, que para todos los ingenieros en Perú
En esa época era algo novedoso. Ningún ingeniero estaba formado en contratos NEC. Hemos aprendido a gestionar con proyectos con contratos NEC sobre la marcha, ya sobre los contratos suscritos. Pero, a ver, ¿qué características podemos destacar aquí? El contrato NEC, como lo dice el primer recuadro, es un conjunto de contratos estándar diseñados para facilitar y fomentar la buena gestión de los proyectos en los que se utilizan. Esta definición es muy importante porque le comentaba antes de iniciar la sesión con Omar que por ahí vemos muchos pontífices de contratos NEC que hablan estrictamente de la gestión contractual, pero contratos NEC no es solamente eso, y eso es importante que ustedes lo aprecien y porque proviene de personas como yo, hemos sido 5 ingenieros que estuvimos a cargo de los principales proyectos del Panamericano, que hemos ejecutado, hemos gestionado un proyecto utilizando esta plataforma contractual. ¿Y cuál es una característica muy importante? Es que el lenguaje de los contratos son claros, no hay referencias cruzadas, está escrito por ingenieros y está orientado hacia ingenieros, ¿no? Es un lenguaje simple y claro. El objetivo es la colaboración previsora entre todos los involucrados en el proyecto. Esta definición de colaboración es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta y creo yo que facilita mucho el entendimiento, la comprensión de los contratos y ayuda mucho a la gestión del proyecto. Entonces, no olvidemos, estamos hablando de gestionar un contrato. Muchas personas están hablando de gestionar el contrato. Son dos cosas distintas, están asociadas, pero son cosas distintas. Entonces, los contratos establecen cómo se gestionarán las relaciones entre las organizaciones involucradas del cliente y los diseñadores y contratistas. Más adelante vamos a ver de qué se trata exactamente esto. Y los contratos NEC son los primeros en considerar en forma específica y eficaz la gestión de riesgos, algo que en la ley de contrataciones creo yo que está incluido, pero no está incluido dentro de los procesos o las áreas de conocimiento en gestión o dirección de proyectos. También hablamos nuevamente del aspecto colaborativo, que es también el aspecto tal vez más importante en la gestión de proyectos. ¿Qué modalidad se optó en Juegos Panamericanos? ¿No? ¿Qué modalidad se optó? Perdón, ¿qué opción? Es la opción F. ¿Y por qué se optó la opción F? Entonces, el equipo de UKDT que conoce el contrato NEC, ¿no? Y tiene mucho conocimiento de procuras, hizo la recomendación en función de algunos parámetros o condiciones. ¿Cuál era la condición principal para optar por la opción de contractual dentro del contrato NEC 3? Es que teníamos un proyecto con plazos ajustados que requería un comienzo temprano. Además de ello, el propietario, o sea, Lima 2019, no contaba con personal o una organización suficientemente madura, con experiencia para gestionar un proyecto tan complejo, ¿no? Que en términos generales de costo estábamos hablando de 5.000 millones de soles. Además, se tenían que administrar una gran cantidad de proveedores y subcontratistas. Cuando hablamos de proveedores, estamos hablando de contratistas. Entonces, en esta opción se espera que el diseño, la procura, la construcción se subcontraten. Es decir, estás optando por contratar a un contratista gestor que va a dar un fee por la gestión del proyecto. Este cuadrito, grábenselo porque es muy importante. Yo escuchaba a muchos abogados hablar sobre esos aspectos del balance de riesgos. Entonces, si tenemos un proyecto desafiante que tiene plazos que no pueden sobrepasarse, que tienes un compromiso país, porque hay entidades supranacionales que están vinculadas, que son, en este caso, la Panam Sports. Panam Sports necesitaba tener la garantía de que el proyecto estuviera a tiempo. Habían compromisos pues, con todas las delegaciones de América, ¿no? Contratos con la televisión, con sponsors, es decir, muchos compromisos muy importantes y que se tenían que cumplir. Entonces, el, el equipo de Reino Unido, el UKDT, eligió la opción del Management Contract.
¿no? Es decir, el contratista gestor, la gestión, donde el riesgo es enteramente, el riesgo del costo, el riesgo del costo lo asume el propietario. A diferencia de una opción A, que es el otro extremo, donde el riesgo se le transfiere al contratista. Entonces, entre la opción A y la opción F tenemos la B, tenemos la C, tenemos la D, la E, que es reembolsables, pero la E, por ejemplo, es de reembolsables, pero no es de gestión, ¿no? Entonces, para hacer una analogía, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hizo ANIN, o ARCC en su momento, hoy día ANIN, optó también por la opción F, ¿no? En el marco teórico de que necesito tener antes, para el caso de soluciones integrales, necesito tener las defensas ribereñas, ¿no? Y todos esos componentes de soluciones integrales lo más pronto posible. Entonces, y asume el riesgo del costo. En el caso de Escuela Bicentenario, ya con esas experiencias de Panamericanos y la experiencia de reconstrucción con cambios, la estrategia de procura que nos recomienda nuestra asistencia técnica fue la opción C, que es una opción equilibrada en riesgos entre el riesgo para el contratista y el propietario, que se denomina pues es de precio objetivo con la lista de cantidades. Y es una opción muy buena, créanme que permite tener un balance en la gestión de riesgos, también habla de incentivos, o sea, hay motivaciones. Entonces, para una opción F como la que se optó para Panamericanos, tenía que incluirse incentivos, ¿no? De tal suerte que el contratista tuviera la motivación suficiente, además de ganar su fin, ¿no? De ganar la tarifa, ¿no? Algunos KPIs que han sido, creo yo, fundamentales. Entonces, después de esta parte introductoria, eh, podemos sacar una conclusión que es importante, ¿no? Se toma una decisión que te lleva, pues, a suscribir un convenio de gobierno a gobierno porque no se contaba con las herramientas adecuadas para gestionar un contrato o gestionar un proyecto o una herramienta contractual que es la ley de contrataciones, que no te daba las garantías y la seguridad de culminar a tiempo el proyecto. Entonces, esa reflexión de ese momento, estamos hablando del año 2019, el país requiere modelos de contratación modernos, con enfoque metodológico en gestión de proyectos. Y reflexionemos y anotemos este concepto, porque muchas personas están hablando a través de muchos medios, en diversos foros académicos incluso, ¿no? De los contratos NEC, pero con un enfoque muy orientado a la gestión de contratos, ¿no? Creo que el país necesita ambas cosas, tener herramientas contractuales potentes y tener contratos que incorporen dentro del modelo contractual la gestión metodológica de proyectos. Eso es algo muy importante. Bueno, ¿qué características tiene la opción F? Que es, ya le hemos dicho, lenguaje sencillo. El contrato ANEC tiene oraciones cortas, ¿no? Está escrito por ingenieros. Es una herramienta eficaz para la gestión y productiva de los proyectos. Permite obtener soluciones oportunas. Vamos a ver más adelante algunos detalles. Algo fundamental que es que permite que los equipos trabajen juntos. Algo impensable en el mundo de contrataciones tradicionales. En ese mundo, ¿no? Hay rivalidad. El contratista no es tu socio, es un poco algo cercano a tu enemigo, y no puede ser, porque el cliente está pensando en penalizar. Cuando te juntas con gente muy vinculada a ejecución de ley de contratación, lo primero que te dice, ¿y dónde están las penalidades? La propia Contraloría General de la República también tiene ese pensamiento. ¿Dónde están las penalidades? ¿Has aplicado penalidades? Entonces, pero ninguno de ellos te va a decir, ¿cuándo terminamos? Y si tenemos la opción de ahorrar. No existe ese tipo de conceptos en un contrato tradicional. Entonces, algo también importante es que la planificación forma parte fundamental. Y todos los contratos de ingeniería y construcción pues están marcados por planes y cronogramas. Y eso es lo que te lleva
al éxito. Entonces, en tema de planificación incluso tenemos metodologías muy sofisticadas como la de Last Planner, que te permite hacer esa suerte de actualización del cronograma, que es parte fundamental e intrínseca de los contratos NEC. Para Vía Panamericana se decía pues que se diseñarán las obras a un costo igual o inferior al presupuesto de incentivo. ¿Y por qué presupuesto de incentivo? Porque una vez definido ese precio, el contratista tenía que lograr ahorros, ¿no? Entonces el contratista tenía que gestionar el trabajo a un costo igual o inferior al presupuesto incentivado, ¿no? Y también tenía que proporcionar las obras en o antes de las fechas claves de sección y terminación. Con estas condicionantes es que se suscribe el contrato y se empieza a ejecutar los proyectos. Hay una línea de tiempo más adelante donde vamos a ver qué cosa sucedió ya una vez suscritos los contratos y la proximidad, que me parece que fueron un poco menos de 2 años para la gestión, algo así de 18 meses para la gestión de las obras. Los principales términos que se utilizan son, pues, el sitio, ¿no? Ya no es entrega de terreno, ¿no? Aquí hablamos de acceso al sitio. O sea, se define el sitio y el contratista no es el responsable no es el dueño ni el responsable temporal, no, simplemente se le da acceso al sitio. Se define información del sitio, se define información de las obras, se define la fecha de culminación, se habla mucho del cronograma aceptado, y esta parte es fundamental porque siempre el gerente del proyecto, que es uno de los actores claves, tiene el control de toda la gestión del proyecto. Se habla de fechas claves y también se habla de incentivos, son los famosos KPIs. Se habla de defectos y los certificados de defectos y están anotadas aquí. Para el caso de este contrato, en las cláusulas específicas, contrato ANEC 3, se habla de costo determinado, de costo desestimado, la tarifa, que es, ya lo vamos a detallar más adelante, los eventos compensables, que es el análogo de un adicional de obra, y algo muy importante que está vinculado con la gestión de riesgos, que es la alerta temprana o early warning, ¿no? Entonces, en la ficha de datos del contrato figura pues el nombre del contratante, el gerente del proyecto, el supervisor de calidad. Ya no tenemos un supervisor tradicional que es un administrador contractual, no, tenemos un supervisor de calidad que en esencia hace aseguramiento de calidad y el contratista es quien gestiona la calidad. Ese aspecto también es muy importante. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del diseño y de la construcción la tiene al 100% el contratista, ¿no? Por lo tanto, el contratista se le exige a través de las cláusulas contractuales que sea responsable del diseño, que sea responsable de los planes de gestión, los planes de calidad, de los cronogramas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos un periodo de detección de defectos que está establecido en 1 año, o sea, 52 semanas después de concluidas las obras, en las cuales es responsable de los defectos que se puedan detectar. El KPI principal para este contrato fue el del ahorro, ¿no? Y se le ofreció al contratista que se le iba a compartir el 50% del ahorro que pudiera lograr al fin del ejercicio de la gestión del proyecto. Temprana es un elemento clave y alertas tempranas. ¿Qué cosa? ¿Cuándo se lanza una alerta temprana? Es cuando se presente cualquier riesgo que pueda aumentar el total de los precios, que nos demore la culminación o retrasar el cumplimiento de alguna fecha clave o perjudicar la ejecución de las obras. En Perú tenemos diversos factores de riesgo, ¿no? Que puede ser stakeholders, que puede ser sicariato, puede ser eventos naturales, etcétera. Es una parte neurálgica en la gestión de los proyectos como el contrato NEC. Entonces, en este contrato en particular, en NEC 3, en la opción F, se habla del periodo de participación, periodo de participación temprana del contratista, que describe los componentes como que dentro de las 8 primeras semanas de iniciado el contrato, el contratista tiene que hacer las investigaciones y las investigaciones de alternativas y revisión del diseño, desarrollo de las estrategias de adquisiciones, los planes en fase de construcción
la revisión general del programa hasta su finalización, la revisión del presupuesto, el plan de gestión de los recursos y una revisión final del propio proyecto. Entonces, el contratista se transforma en esta fase, en esta primera fase, en esos 2 meses, hasta 8 semanas, ¿no? En una suerte de oficina de planificación. Pero en paralelo está con personal en el sitio, están haciendo todo lo que corresponde pues a la topografía, a la identificación del relieve del terreno, condiciones atmosféricas, etcétera, y etcétera. Factibilidades de agua o de energía, etcétera, etcétera. ¿Qué se establece además? ¿No? Que el contratista proporcionará y logrará la aceptación por parte del gerente. Esto es importante, ¿no? Está expresamente escrito en el contrato. El gerente del proyecto tiene que dar aceptación a las propuestas del contratista de la política de salud y seguridad ambiental, un programa de nivel 3 en esas 8 semanas. Si no presenta su cronograma, ¿no? Si no presenta su EDT y su cronograma, se le puede retener un cuarto de la primera valorización. Hay una suerte de penalización. Es una retención, pero es una forma de motivar al contratista, ¿no? O de advertirle de que tiene que lograr la aceptación del programa con el gerente de proyecto. Los planes de seguridad y salud y seguridad de la fase de construcción, la seguridad del sitio, la gestión ambiental, el plan de gestión de residuos, la gestión del tránsito, si tuviera ese componente, el plan de calidad, incluido el plan de inspección y pruebas, eso también es muy importante. El plan de gestión de la cadena de suministro, tanto en la opción F como en la opción C que estamos utilizando en Bicentenario, es muy importante y tiene que contar pues, con las mayores destrezas del equipo de procura, del contratista. Debe tener un plan de gestión de riesgos y tiene que hacer también una proyección del costo de las obras. En esas primeras 8 semanas tiene que definir cuánto va a costar el proyecto. El cliente, a través del gerente del proyecto, tiene que aceptar ese presupuesto que tiene que ir a la par más o menos con lo que en el sistema de inversiones se define como presupuesto público. Entonces, una vez tenía definidos todos estos elementos, es que se procede con la ejecución de las obras. En paralelo, para el caso de Panamericano, se estaba revisando el diseño, elaborando el diseño, ¿no? Y vamos a ver una cuestión muy importante, una definición muy importante de cómo la destreza, un contratista experimentado, siempre hemos escuchado hablar en bibliografías y en el mundo académico, ¿no? De un contratista experto, un contratista experimentado. Es necesario que el contratista, para el caso de proyectos complejos como este, desafiantes, sea un experto, tenga un nivel de ejecución de experto. Bueno, ¿cómo se pagan? ¿Cómo se procede con los pagos? Aquí se habla no expresamente de una valorización, sino de un certificado de pago, que comprende el costo determinado, que está definido, en este caso en la cláusula C 11.224, ¿no? Y está definido qué cosa es el costo determinado. En este caso, por ejemplo, estuvo definido como costo determinado los gastos de personal, es decir, el staff. Entonces, con esa definición, el contratista plantea su staff, su personal, su histograma de recursos durante el tiempo de ejecución, y eso ya se define como el costo determinado, más todas las actividades que están comprendidas en la ejecución del proyecto. Y a ese costo, a esas partidas que están consideradas, ¿no? Como costo determinado, se le agrega la tarifa. Y eso, en la suma de esos dos elementos, constituye el precio por la hora ejecutada. Esa definición es muy importante. Bueno, aquí algunos detalles, ya lo hemos explicado. Vamos con los roles claves. El empleador, que es el propietario, en este caso era Lima 2019, que tiene sus roles establecidos como permite el acceso al sitio, hace la gestión con el propietario de los terrenos, paga los certificados de pago, es decir, asume los costos de ejecución del proyecto, organiza los seguros. En este caso, Lima 2019 gestionó los seguros, ¿no? Las pólizas de construcción, la póliza CAR, la gestionó. Estamos hablando de más o menos 3.500 millones de soles que fueron asegurados
y esos contratos, esas pólizas de seguro fueron contratadas directamente por Lima 2019. No es el caso de Escuela Bicentenario, donde sí el contratista gestiona la contratación de los seguros, a excepción de un paquete en el cual sí se reconocen esos gastos. Bueno, el gerente, los otros roles importantes son el gerente de proyecto, el contratista y el supervisor de calidad. Podemos hablar un poco, detenernos un poco en la figura de gerente de proyectos. El gerente de proyecto, que es designado por el propietario, ¿no? Gestiona el contrato. Él es el responsable del contrato. El contrato empodera totalmente al gerente del proyecto. Tiene la capacidad de cambiar el trabajo, de instruir al contratista a cualquier modificación, evidentemente en línea o en concordancia con los intereses del propietario, más que intereses, con los requerimientos del propietario y también con la economía del proyecto. También uno de sus roles es aceptar la presentación de los trabajos, ¿no? Pero no cambia la responsabilidad del contratista. Esto es muy importante. Y lo hemos visto en otras experiencias, no es una infidencia, pero voy a hablar en reconstrucción con cambios. Habían de gerentes de proyectos que tenían mucho temor a tomar la decisión de la aceptación de los trabajos, sobre todo en la fase de diseño. Y eso sí puede ser una restricción o puede ser un elemento perturbador en la ejecución, en la gestión del proyecto. Bueno, el contratista es el que proporciona los trabajos, ejecuta los trabajos y subcontrata, porque ese es su mandato. Y el supervisor de calidad efectúa, realmente su actuación es para aseguramiento de calidad. Las líneas de autoridad son, ya, más o menos como con la vista anterior, pues tienes el propietario, tienes el gerente del proyecto, y debajo del gerente del proyecto tienes al contratista gestor, que a su vez gestiona toda una cadena de subcontratistas y de proveedores de servicios. Esa es la línea de autoridad. Y la forma de comunicación, ¿no? Se puede ver aquí, el gerente del proyecto instruye al contratista gestor y a su vez el contratista gestor instruye a los subcontratistas. El supervisor se comunica con reportes y notificaciones. El contratista, bueno, aquí estamos redundando un poco en la lámina, pero el contratista gestor gestiona su cadena de suministros de acuerdo al plan de gestión de suministros que presentó el gerente del proyecto y el gerente del proyecto aceptó, ¿no? Y pueden ser pues una cantidad enorme, dependiendo de la complejidad y la magnitud del alcance del proyecto. Ya vamos a ver al final en una lámina cuáles fueron los números de subcontratos y procuras que se tuvieron en Villa Panamericana. En la gestión de la cadena de suministros tenemos también la participación temprana, donde se deben definir los procesos de subcontratación, dependiendo de las estrategias que aborde el contratista, pues una definición de paquetes de subcontratos o de proveedores, tiene que elaborar procesos transparentes. Se utilizan portales de procura en los cuales el gerente del proyecto tiene acceso y puede ver toda la secuencia, de tal suerte de garantizar pues la competencia y las mejores condiciones para la subcontratación. Una vez terminado el proceso, el contratista propone una carta de recomendación y es el gerente del proyecto quien acepta esa carta de recomendación. Una vez aceptada la carta de recomendación, se suscribe el contrato, se ejecuta en función de la definición de esos alcances y finalmente cuando se concluyen los trabajos, se procede con el cierre comercial. El contratista no se le da aceptación de su cierre comercial si es que no ha cumplido con todas las obligaciones contractuales con los subcontratistas. Se ven muchos casos de incumplimientos con los proveedores. Pero, a ver, vamos ya un poco entrando al tema de la gestión del proyecto. Y esto a nivel, lo que podemos ver aquí en esta vista que dice original, estamos viendo la propuesta que tenía, de acuerdo ¿cómo se llama? Al SNIP o al Sistema de Inversión Pública, ¿no? Esta definición de la utilización de los espacios en la distribución de las 7 torres. El área que se tenía que intervenir era solamente la que está donde están las torres. El área superior corresponde pues a
la parte de overlay para el caso, para el propósito específico de los Juegos Panamericanos. Ya, en la actualidad, bueno, yo salí de Panamericanos en septiembre del 2019, ya entregando las torres. eh, Se tiene un plan de habilitación urbana y desarrollo inmobiliario. Pero no sé cómo habrá quedado eso ya, en ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver, esta superficie más o menos eran 8 o 10 hectáreas. Entonces, con el contratista que ganó la propuesta, ¿no? Nos hizo la propuesta, esto es lo que planteó, miren. Miren cómo un contratista que es ducho en la materia, ¿no? Es un contratista a nivel experto, te hace un planteamiento que está pensado en varios aspectos, principalmente en este caso de Panamericanos en el plazo. Teníamos muy corto tiempo para gestionar la construcción de las 7 torres, que en total debían tener 1096 departamentos, si la memoria no me falla, ¿no? Y teníamos que hacerlo pues en un tiempo realmente récord, porque estamos hablando de diseñar y de construir a la vez. Entonces, ¿qué planteamiento hizo el contratista? El planteamiento fue extraer los sótanos, pero para esto podemos ponernos en contexto. Estamos hablando de Villa El Salvador, el suelo es un franco arenoso, hasta 30, 40 metros. El contratista bastante innovador y bien arriesgado hizo un planteamiento muy interesante, ¿no? Se retiró como no habían restricciones de espacio, retiró los sótanos y en esta parte es curva que ustedes pueden ver, no sé si puedo activar el puntero, disculpe que no soy ducho en estas cosas, pero ya, puntero, acá está. Aquí planteo los estacionamientos, ¿no? Entonces las torres, hizo un planteamiento de cimentación con plateas de cimentación bastante robustas, ¿no? Y yo coordiné mucho, discutí mucho con el diseñador que fue la empresa Prisma, recuerdo al ingeniero Marcos Tingman, un gran profesional que se enfrentó a muchos críticos de esta solución porque parecía un poco riesgosa, decir, no se han construido torres de 20 pisos en Villa El Salvador, esto viene un sismo y se pueden caer, etcétera, etcétera. A pesar de muchas voces de gente bastante reputada, ¿no? El planteamiento fue muy bien sustentado y yo me convencí de ese planteamiento de ingeniería, ¿no? Pero sí pasamos por un proceso de validación, 3 niveles de validación con expertos nacionales e internacionales. Entonces, contando con esos elementos, se dio aceptación al planteamiento y este esquema estructural permitió tener un procedimiento de construcción más acotado, más controlado, con rendimientos bastante óptimos y nos permitió gestionar el proyecto en el tiempo que ustedes ya por los medios se habrán enterado. Entonces, este fue el layout final, ¿no? A partir de esa propuesta muy innovadora, digamos que la utilización del espacio fue muy buena, ¿no? Porque tuvo un pensamiento, y eso también comparto algo que fue una definición muy interesante de Carlos Neuhaus, que era, ¿no? Las torres tienen que servir después de los juegos, ¿no? No podemos hacer una inversión que después no sea pues, utilizada, ¿no? Ya luego ha venido pandemia, etcétera, pero ahí están los 1096 departamentos y eso se pueden utilizar sin problema, pero bueno, hay sectores de la prensa que hacen mucha crítica, pero es muy fácil criticar cuando no se está inmerso dentro de este tipo de proyectos. Pero, en fin, el concepto era una suerte de condominio con sus zonas recreativas, con lo que ustedes ven en círculos, ¿no? Son las veredas que también eran pasos peatonales y para bicicletas. Acá tenemos un clubhouse, toda una zona de recreación. En fin, muy pensado en términos inmobiliarios, porque ese era el expertise del contratista. Entonces, aquí vamos ya entrando un poco ya a la parte del proceso de construcción y lo que ustedes ven en esta lámina es la sectorización que utilizó el contratista y en el cual se pudo lograr que un piso, ¿no? Un piso techado de aproximadamente 750 metros cuadrados se lograra en una semana.
¿ya? Aquellos que están vinculados con la ingeniería y construcción pueden tener un dimensionamiento real de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de tener todas las instalaciones implementadas, probadas, ¿no? Y terminadas para seguir con el siguiente nivel después de una semana, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el detalle de la parte de la cimentación, que se hizo un mejoramiento de suelo que consistía pues en un concreto fluido de más o menos 2 metros, entre 2 metros 40 y 3 metros 25 de profundidad, y sobre eso la platea de cimentación. Estamos hablando de un franco arenoso, ¿no? Y a la derecha podemos ver cómo se iba ejecutando este mejoramiento de suelos y las plateas de cimentación, ¿no? Y la vista inferior se ve ya cómo se va logrando, ahí ustedes pueden ver cómo va logrando los sectores en función a esta planificación. Se utilizó Lab Planner en esta programación, y sí, debo reconocer que el expertise del contratista era extremadamente alto. Aquí podemos ver algunas fotos del proceso constructivo que se utilizó y el progreso que se iba logrando. Se implementaron 3 o 4 torres, ¿sí? Torres grúa, ¿no? Y eso también fue clave porque definía el rendimiento y el logro de estos 750 metros cuadrados por semana. Y en este proceso constructivo, miren, si vamos viendo, marcando fechas, se inició la excavación el 19 de octubre del 2017, ¿no? Y la culminación de las torres se dio, de las 7 torres a nivel de casco estructural, se dio el 26 de julio del 2018, ¿no? Estamos hablando menos de, a ver, son 12 meses, 9 meses, ¿no? En 9 meses se logró vaciar 77.600 metros cúbicos de concreto, utilizando 5.640 toneladas de acero, ¿no? Invirtiendo 2.5 millones de horas hombres en trabajo, ¿no? Y a la pregunta de Omar inicialmente en la conversación, ¿no? Estamos hablando de, se registraron 35.000 protocolos de calidad en esas 7 torres. O sea, números bastante impresionantes, en verdad. Entonces, si vemos, a mí me encanta mucho la línea de tiempo que permiten tener una visión panorámica de la gestión de un proyecto. No, y una recomendación para aquellos ingenieros jóvenes o aquellos que están empezando: siempre hagan su línea de tiempo y marquen los hitos, ¿no? Porque le va a permitir tener una visión muy panorámica del proyecto que ustedes, en los cuales estén a cargo. Entonces, aquí tenemos 3 sectores, ¿no? Antes de los juegos, digamos, momentos. El primero es antes de los juegos. Estamos hablando de que el 8 de septiembre de 2017 se dio acceso al sitio, es decir, ya se había suscrito el contrato. Y teníamos que entregar el 26 de julio, o sea, el Games Time era el momento de los juegos, que duraban 2 semanas, y después los juegos, los Panamericanos, y hay una fase que ya no la vimos, que es la después de los juegos, en lo que a hoy día se denomina el proyecto legado, que continúa con el mantenimiento de todos los activos que se construyeron estas 5 sedes de los Juegos Panamericanos. Entonces, eh, es importante resaltar que se dispusieron los key dates, ¿no? Un key date importante era que el 31 de enero tenía que estar listo el diseño, y se cumplió, ¿no? El segundo key date era el término de la superestructura, ¿no? El 23 de octubre. Y el 23 de octubre del 2018 también teníamos que contar ya con las redes de energía y agua potable. Para eso, el 26 de julio se debían terminar el casco estructural. Esto, miren, imagínense, estamos a nivel de planificación, todavía no estamos construyendo, o bueno, estamos en el proceso. Y se establecieron estos key dates de acceso a las torres. Se pensaba que podíamos ir terminando torres, y antes de terminar ya iba el equipo de implementación con las camas, con todos estos elementos, ¿no? Implementándolos. Pero lo cierto es que al 28 de febrero ya teníamos las torres terminadas.
¿no? Y al 31 de marzo, ya en el tiempo de juegos, o sea, 31 de marzo y el evento era el 26 de julio, ya teníamos las obras exteriores y el paisajismo terminado. Es decir, cumplimos, ¿no? Aquí parece muy fácil, muy bonito, pero no saben ustedes todas los litros o barriles de café que tomó todo el equipo de gestión del proyecto para poder lograr estas metas. En fin, aquí es un poco más de lo mismo, pero aquí podemos hablar de un poco más a detalle de los key dates y podemos ver, más adelante podemos hablar de los incentivos. Miren cuán importante es mejor hablar de incentivos que hablar de penalizaciones. Porque cuando tú hablas a alguien hablas de castigarlo, entonces la gente se protege. Pero cuando le hablas de motivarlos, por ejemplo, el KPI, perdón, el KPI 1, que es el diseño y construcción al costo referencial, es decir, si tú logras un ahorro, te comparto el 50%. Y así mismo se establecieron 5 KPIs más, como entregar las plataformas, $40,000 por cada área recibida, de la parte de Overtech. Entregar los bloques residenciales en la fecha del key date, $200,000 por cada bloque. La culminación total de los trabajos, $500,000. Y además le compartes el 30% a los subcontratistas. Y que el otro KPI, muy interesante, el quinto, que la villa esté preparada totalmente para los juegos hasta el 16 de julio de 2019. $500,000 por haber cumplido esto. Y por procurar los paquetes de subcontratos e implementar un plan de mantenimiento con una solución de menos de 4 horas. ¿Y por qué razón? Porque durante la operativa en los juegos, si se presentaba un incidente, el contratista tenía que responder, por ejemplo, una fuga de agua, una válvula o un tablero que no funcione o que no hubiera gas, que no tuviera agua caliente. El contratista tenía que lograr, ¿no?, la reparación en menos de 4 horas. Evidentemente esto se tenía que pagar después de los juegos y el juego se propósito. Y aquí vamos a ver de manera muy general, esta lámina me encanta porque, miren la definición en la parte derecha, miren la definición del presupuesto referencial, ¿no? El 11 de septiembre del 2017 se estableció el presupuesto de 323,522. Esto es a nivel de invierte, ¿no?, del sistema de inversión. Todos los meses se hacían aproximaciones del costo, ¿no? Y se iba hacia la baja. O sea, si ustedes tienen la mentalidad de haber gestionado contratos en suma alzada, ¿no?, esto es impensable. Es un precio fijo y el riesgo del contratista. Pero acá, como el riesgo del propietario, se tiene que gestionar la cadena de suministros y en cada procura poner muy atento el ojo para ir logrando los mejores resultados, haciendo estratégicamente los mejores acuerdos comerciales. Terminamos en 234,000. La diferencia entre esos 323,000 y 234,000, ¿no?, esa diferencia, el 50% fue a parar al contratista, como un premio por su buena gestión. Y el contratista logró ese objetivo. Esta es información del resultado económico en opción F de la Villa Panamericana. En verdad, a mí me llena de mucho orgullo haber alcanzado o logrado un proyecto dentro del plazo y son casi 90 millones de ahorros. Posteriormente, pues se hace el cierre comercial y lo que le decía inicialmente, ¿no? Se cerraron 252 paquetes de subcontratos y se hicieron 123 paquetes de procura, o sea, proveedores, ¿no? Entonces, aquí hay una anotación interesante, que es el contrato negocio es sobre costo reembolsable, por el cual se le reembolsa al contratista de gestión el costo determinado de las obras de acuerdo a los resultados, lo realizado por los subcontratistas, y se le paga la tarifa. Es decir, si eres bueno gestionando subcontratos, vas a tener un premio. Y ese es el esquema del cierre comercial que lo propuso el UKDT, y bueno, se liquidó, bueno, el término es el análogo, ¿no? Cierre comercial en contrato NEC es análogo a liquidación en nuestro mundo. Vamos a ver ya para ir terminando, una secuencia de fotografías de cómo quedaron las obras.
¿no? Desde la fase del mejoramiento del suelo, el proceso de construcción. Esta fotografía fue el primer techo que terminamos, es decir, cuando alcanzamos el piso 20, si no me equivoco. Fue, la verdad, un gran logro y toda la gente del proyecto que estamos ahí, no se ven chiquititos, ¿no? Enarbolamos la bandera del Perú como un símbolo, ¿no? De que estábamos muy próximos a lograr el resultado. Y en la foto derecha tuvimos la visita en ese entonces, el primer ministro del Reino Unido, ¿no? Boris Johnson, que lo visitó en algún punto. Pero miren, los ojos del mundo estaban centrados sobre el proyecto. Y abajo, en esta zona, pueden ver ya una vista panorámica de las torres. Esta foto es muy bonita, es con un dron. Acá podemos ver ya fotografías ya en detalle de las instalaciones, del, de los pasillos, de las áreas verdes, del paisajismo, unas fotos panorámicas. Así, en algún momento la Vía Panamericana estuvo así. Yo ya no he vuelto a ir a la Vía Panamericana. Me gustaría ir a ver cómo está en estos momentos, ¿no? Sus vías para ciclismo, estacionamiento para bicicletas. O sea, muy bien pensado para un uso posterior como residencias. Esta foto es muy interesante porque se hizo una prueba en simultáneo de todas las torres. Es decir, verificar, las personas que ustedes ven aquí son voluntarios, son soldados, son estudiantes, ¿no? Que en determinado momento, a determinada hora, todos ingresaban a las torres, a las 7 torres, y utilizaban los ascensores, se desplazaban hasta el último piso, entraban a las habitaciones, abrían las llaves de agua, las duchas, etcétera, y el propósito era verificar que todo estaba correctamente ejecutado. Y esta foto, que es un gran recuerdo para mí, donde estamos los equipos del contratista en chaleco verde, el equipo de la gerencia de proyectos, o sea, Lima 2019, y a la derecha, el equipo de supervisión. Y bueno, eso es todo lo que les muestro, y abierto pues a los comentarios. Muchas gracias, César. Es súper interesante lo que ha mostrado. Acá tengo unas preguntas. Veo que más gente se ha unido. Muchas gracias a todos los que han encontrado un espacio poder conectarse. Acá tengo algunas preguntas. Preguntan si el key date es lo mismo que los hitos obligatorios y algunas principales diferencias entre NEC 3 y NEC 4. Aún tengo otras preguntas también por redes, por interno, que te las voy a pasar, pero por ahora te envío estas dos. Ya. Bueno, sí, efectivamente, bueno, el key date es una fecha clave, es su traducción al español, ¿no? Y representa pues una meta que se debe lograr. El key date no es, también hay penalizaciones en contrato anexo, pero un key date no es penalizable. Por el contrario, un key date sí sirve como una medición del progreso, y probablemente si es que tienes incentivos, ¿no? Si logras ese key date en la fecha, puedes recibir un incentivo, como lo hemos mostrado en el cuadro de resumen. Y las principales diferencias entre contrato NEC 3 y contrato NEC 4 está referido pues a la gestión de riesgos y al uso del modelamiento BIM, ¿no? Y eso sí está dentro de los alcances del contrato. Y además, nuestra norma peruana exige y obliga la utilización del modelo BIM en la gestión de los proyectos. No vamos a hablar mucho sobre el modelo BIM porque podemos caer en como cuando se inventó el AutoCAD y la gente de proyectos pensaba que con eso ya solucionaba todos sus problemas, pero no, seguimos eh, utilizando las herramientas convencionales. No quiero decir que esté en contra del modelamiento, por el contrario, es súper potente, ¿sí? Pero creo que es más importante y más valioso las personas y el conocimiento, las capacidades de las personas que participan en la gestión de los proyectos. Alcanzar el nivel de colaboración creo yo que es el factor clave. Y un director de proyecto debe ser una persona con decisión, que sepa lo que está haciendo para que pueda tomar con la menor cantidad de información las decisiones más acertadas. Eso no es tan fácil. Teóricamente
suena muy bonito, muy romántico, pero cuando vamos a la realidad, ¿no? Ustedes van a ver a muchos gerentes de proyectos que tienen problemas para el tema de las decisiones porque hay que ser también sinceros, ¿no? Estamos expuestos a todas las acciones de control y la Contraloría General de la República, a pesar de que ha aprendido mucho en estos últimos años sobre gestión de contratos NEC, ya conoce, sabe los conceptos, pero aún tienen dentro de sí esa carga de estar buscando siempre culpas y culpables. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, acá tenemos una pregunta de las redes que nos hace. ¿De qué manera se vinculan las alertas tempranas con los eventos compensables? ¿No? Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con la parte de completion, pero primero con esta para no mezclarse. Bien, algo muy potente, y lo hemos señalado en la presentación, es la herramienta de alertas tempranas, hacer reward. ¿Qué vinculación tiene con los eventos compensables? Total y directa. ¿Y por qué razón? Porque los eventos compensables no surgen de pronto y de momento. Un evento compensable en muchos casos surge, en muchos casos, no en todos los casos, surge por una serie de circunstancias que van sucediendo. Si el contratista o el gerente del proyecto, ambos pueden emitir alertas, no emiten alertas tempranas, ¿no? Que devienen en un evento compensable. El contratista no tiene derecho al evento compensable. O sea, hay una directa vinculación entre una alerta y el evento compensable. En muchos de los casos, no en su totalidad, porque un evento compensable puede ser, por ejemplo, por un hallazgo arqueológico, por eventos de sindicatos, desabastecimientos del mercado, por una instrucción directa del gerente del proyecto. Pero en términos ya normales o rutinarios de la gestión, si el contratista no evidencia un problema, entonces probablemente no tenga el derecho a reclamar un evento compensable porque no ha estado atento, no ha estado siguiendo las incidencias semana a semana del proyecto. Muy bien, muy bien. La pregunta de completion es básicamente si es que al igual que en Lima 2019, donde se hizo una simulación del uso, se prevé hacer algo similar para escuelas bicentenarias. Esa es una pregunta. Y la otra, si puede explicar la diferencia entre sectional completion y completion. Bien, escuelas centenario, bueno, son escuelas, ¿no? Y el uso es específico para pedagogía. El caso de Panamericanos, sí, lo virtuoso de ese proyecto es que de Villa Panamericana se estaba pensando para tener un doble uso, para funcionar como un hospedaje temporal para las delegaciones, no recuerdo la cifra, pero estamos hablando de 6.000 personas, más no recuerdo, ¿no? Y luego se iba a convertir en un departamento, en departamentos multifamiliares. Entonces, la filosofía del diseño estaba orientada a hacer una estructura que tenga como finalidad última como departamentos y habilitaron habitaciones temporales pensadas pues en este uso temporal, porque teníamos que lograr albergar a toda esa cantidad de delegaciones de deportistas, ¿no? Entonces, eh, el diseño que culmina con la construcción, eh, considera ya desde el diseño toda esa parte del commissioning, ¿no? Que tampoco son instalaciones muy complejas, ¿ya? De tal suerte que una vez culminada la ejecución y una vez que entramos a la fase de pruebas, ¿no? A nivel de sistemas que no son muy complejos, hay que recalcarlo, no es como un hospital, no es como un banco, etcétera, ¿no? Se prueba, se hará conformidad y se entrega. No debiera haber algún problema o alguna exigencia mayor que pueda hacer fallar estos sistemas. Podemos tener particulares como por ejemplo la carga eléctrica que depende pues de los proveedores como Luz del Sur, Enel, ¿no? Pero el dimensionamiento de las instalaciones y los tableros está en función a la demanda que exige o que requiere el colegio.
Y en el caso en contrato NEC hablamos de sectional completion, que es, eh, la traducción sería la culminación seccional, si es que se define como tal. En casi todos los proyectos se establecen culminaciones seccionales, y eso sí es hito de obligatorio cumplimiento. En ese sectional completion se mide si el contratista cumplió con los alcances del proyecto dentro de ese plazo establecido para el section. En caso de incumplimiento, sí está sujeto pues a las penalidades que se establecen en el propio contrato. Muy bien. Bueno, acá voy a conectar dos preguntas finales. ¿Qué recomendaciones podría dar en administración con contratos NEC para Lima 2027 en caso se adopte los contratos NEC? Ese es por un lado. Luego lanzo la última pregunta. Vamos con esta primera. Ya, a ver, para Lima 2019, si estamos hablando del momento de Lima 2019 o para los próximos Juegos Panamericanos. Los próximos, tomando como base referencia de elecciones 2019, ¿no? En los próximos Juegos Panamericanos, ¿no? Ya tienes tú las instalaciones, toda la infraestructura la tienes construida, porque se habilitaron pues el complejo de Videna, el complejo de Villa María, ¿no? El complejo del Polideportivo de Villa El Salvador, también la Cosa Verde, es decir, la infraestructura existe y el proyecto legado está a cargo del mantenimiento y tengo entendido que están en perfectas condiciones operativas. Por esa razón es que también ha sido elegido nuevamente Lima para hacerse de los Juegos Panamericanos. Entonces, ya no estaríamos hablando de gestión de contratos de ingeniería y construcción, sino más bien de la gestión de servicios, ¿no? Porque estaríamos viendo la parte operativa. Tal vez vayamos a tener instalaciones temporales como se utilizaron en la Villa Panamericana, que se implementó pues un comedor de casi 1 hectárea de superficie para albergar simultáneamente a más de 3.000 personas, ¿no? Que también se utilizó un contrato NEC, pero hay una serie de opciones y modalidades, ¿no? Para la gestión de contratos para ese propósito específico. Entonces, ¿qué vas a tener en esa? Que probablemente, no simplemente estoy emitiendo una opinión, probablemente vayas a tener la necesidad de construir instalaciones temporales. Lo que se hizo en Panamericanos fue contratar a una empresa. Hay empresas en el mundo que ya tienen estandarizadas sus soluciones modulares para instalaciones provisionales de todo tipo, de oficinas, de habitaciones, de comedores, ¿no? Y el otro tema es el de la energía, ¿no? La energía que se utilizó también, eso me llamó mucho la atención, la distribución de energía es más eficiente en voltaje de 380. Dice, pero si tenemos el voltaje, no. En términos de distribución es mucho más eficiente hacerlo en 380 kV. Entonces, ahí hay una serie de lecciones, de hecho, que perfeccionar los alcances o tener una certidumbre del alcance, por eso nuevamente volvemos a la misma historia de siempre, ¿no? Pienso yo, y como una recomendación es mirar bien los alcances específicos, ¿no? Para acotar bien el costo y poder definir claramente qué cosa es lo que se requiere de ese proveedor o de ese subcontratista, que van a dar o servicios o van a dar soluciones temporales que requieren, ¿no? Ser implementadas en un brevísimo plazo. Y acá la última pregunta que tenemos, en su opinión, con respecto al Lima 2019 y actualmente a RSC o Bicentenarios, los tiempos que exige NEC para la respuesta de las diferentes preguntas para nuestra relación son muy sobreexigentes o ya ha habido una adecuación tanto por parte del project manager como por parte del contratista. ¿Ya ha habido una adecuación o siguen habiendo desafíos en los actuales proyectos? Si la pregunta está orientada a los plazos de respuesta a las consultas que se hacen
En el Sí, marco de ejecución contractual, eso está definido en el contrato, ujú, ¿no? Y me parece que son 7 días para sí, responder efectivamente. una consulta, ¿no? Entonces, eso se mantiene, ¿no? Y considero que el contrato es tan flexible o la autoridad del gerente de proyecto es tal que, de ser necesario, ¿no? Mayor tiempo para extender y poder tener una respuesta adecuada, las partes proponen esa extensión y si la otra parte acepta esa extensión del plazo de respuesta, entonces se Ujú, acuerda y se plasma en un documento por escrito. Y ese es otro tema muy interesante, que no lo hemos hablado porque, en esta exposición porque nos hemos concentrado en la parte más general y no, tal vez más importante, pero algo no menos importante es la gestión documentaria del proyecto, ¿no? En contrato al NEC, por lo menos con la asistencia técnica que nosotros tenemos, que fue utilizada en Lima 2019 y también en ARCC y Escuela Bicentenario, se utiliza la plataforma de gestión documentaria ACONEX, ¿no? Y eso permite, ¿no? Y te da una garantía de tener un cierto nivel de transparencia y pulcritud en la gestión de los documentos. Y están marcadas las fechas de respuestas y las fechas de presentación de los documentos, ya sea técnicos o ya sea contractuales, incluyendo eventos compensables y todo lo que se deriva de eso. El cronograma, las alertas tempranas, etcétera. Todo está sistematizado en esta plataforma de Aconex y créanme que realmente facilita muy bien las cosas. Si vemos, si podemos comentar como inconvenientes que necesariamente necesita tener el personal adecuado y competente para gestionar esas comunicaciones. Pero en términos teóricos, el gerente de proyecto es el responsable por las comunicaciones. Y así es ujú, este contrato. Por eso, el gerente de proyecto no es solamente una persona, no es esa roja, es un equipo de profesionales de todas las áreas, incluyendo un especialista en control documentario. ujú, ok. Bueno, agradecemos a todos los participantes, aunque algunas preguntas de entero ya será para una siguiente oportunidad. Y te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu espacio, César, por el interés en poder contribuir con este contenido a través de PMO Solutions. Y bueno, será pues para una siguiente oportunidad y muy agradecido y muchos éxitos para todo tu equipo ahí en PEIP también. Muchas gracias, Omar, y buenas noches a los participantes que han tenido la paciencia de escuchar estos comentarios que van de muy buena gana. Y sí, me gusta pues compartir esas experiencias porque creo yo que muchos de los ingenieros o gestores de proyectos pues van a apreciar estos comentarios, ¿no? Y bueno, gracias por su participación y buenas noches. Muy buenas noches, entonces nos vamos a ir pidiendo de nuestros amigos de LinkedIn. Muchas gracias a nuestros compañeros de LinkedIn y ahora pues nos despedimos también de Zoom y las otras redes sociales. Muchas gracias, César. Muy buenas noches, buen fin de semana a todos. Chao, chao. Hasta una siguiente oportunidad.